Bienvenidos a mi canal, donde nos encanta sumergirnos en el mundo de las noticias, chismes y todo lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Soy, y estoy aquí con ustedes para hablar de un tema que sinceramente me dejó boquiabierta. Y seguramente a ustedes también. ¿Están listos para escuchar? Hoy vamos a desentrañar un bombazo que sacudió el corazón de muchos fans, la noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. ¿Recuerdan la fecha? 28 de agosto de 2025. El día que el mundo se paralizó un poquito, o al menos la parte del mundo que adora las telenovelas turcas y a estas dos megaestrellas. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más famosos y queridos a nivel mundial. Han protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, que conquistó a millones de personas. Su química en pantalla era innegable, y los rumores sobre una posible relación amorosa en la vida real no tardaron en surgir. De hecho, durante la emisión de la serie, la gente estaba obsesionada con ellos. Parecían la pareja perfecta. Cada escena, cada mirada, cada roce era analizado con lupa, y las redes sociales ardían de especulaciones. ¿Eran novios? ¿No lo eran? ¿Estaban juntos, pero lo mantenían en secreto? El misterio era parte del encanto. Y bueno, aunque nunca confirmaron abiertamente una relación, el fandom soñaba con ese final feliz fuera de la pantalla. Fotos juntos, comentarios en redes sociales, miradas cómplices, todo alimentaba la esperanza de los fans. La serie, que se centraba en la historia de amor entre un fotógrafo y una aspirante a escritora de moda, había cautivado a la audiencia con su trama romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre sus dos protagonistas. Can Yaman en el papel de Candivit, el fotógrafo rebelde y aventurero, y Demet Özdemir, como Sanem, la soñadora y encantadora joven, se convirtieron en ídolos de masas. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se extendió a países de Europa, América Latina y Asia, consolidando la fama internacional de ambos actores. Y con el tiempo cada uno tomó caminos diferentes, tanto en lo profesional como en lo personal. Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, incluyendo series y películas en Italia, donde su popularidad siguió creciendo. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras exitosas producciones que demostraron su versatilidad y talento. Sin embargo, a pesar de sus caminos separados, la sombra de Pájaro Soñador siempre estuvo presente y los fans nunca dejaron de soñar con la posibilidad de que su romance en la ficción se trasladara a la vida real. Pero, ¿por qué esta noticia del 28 de agosto de 2025 fue tan impactante? ¿Qué pasó ese día para que todos quedáramos con la boca abierta? La respuesta, como ya mencioné, es simple pero a la vez compleja: una confirmación. Una confirmación inesperada. Una confirmación que tardó años en llegar. Y no me refiero a una confirmación de la relación que nunca fue. No. Me refiero a algo mucho más impactante, a algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba: el anuncio de su matrimonio. Sí, así como lo escuchan. Can Yaman y Demet Özdemir se casaron. Y no solo eso. Lo hicieron en secreto. Imagínense la sorpresa. Años de rumores, de especulaciones, de esperanza, y de repente, ¡boom!, la noticia. Y no fue una noticia cualquiera. Fue una noticia que llegó a través de sus redes sociales, con una foto que lo confirmaba todo. Un bombazo. Un terremoto mediático. Un tsunami de emociones. La noticia se difundió como la pólvora. Todos los medios, desde los más importantes hasta los más pequeños, se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales explotaron. Los hashtags se volvieron virales. Y por supuesto, la reacción de los fans fue masiva. Alegría, sorpresa, incredulidad, todo mezclado. Los comentarios inundaron las publicaciones en cuestión de minutos. Miles de mensajes de felicitaciones, de buenos deseos, de sorpresa y, por supuesto, de emoción inundaron las cuentas de Instagram y Twitter. Los fans de todo el mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Roma y Seúl, celebraron la noticia como si fuera la victoria de su equipo favorito. ¿Cómo llegó esta información a nosotros? Bueno, como siempre, gracias a las redes sociales. Instagram fue el principal canal de comunicación. Fue a través de una publicación conjunta con una foto hermosísima de ellos dos,
radiantes de felicidad, con los anillos de boda en primer plano, y un mensaje corto pero contundente, Evet Kabuletik. Y listo. El caos. La emoción. La euforia. La imagen, tomada probablemente en un entorno idílico y con una luz perfecta, mostraba a Can y Demet abrazados, sonriendo de oreja a oreja, con los anillos de matrimonio brillando en sus dedos. La sencillez del mensaje contrastaba con la magnitud de la noticia, y esa combinación fue la que desató. ¡Oh, la locura! Pero, ¿cómo fue la boda? ¿Dónde fue? ¿Quiénes estuvieron presentes? Esa información tardó un poco más en revelarse. Al parecer, la ceremonia fue íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Se celebró en un lugar especial, quizás un lugar que significaba mucho para ambos. Los rumores apuntaban a la costa turca, tal vez un rincón paradisíaco del mar Egeo o del Mediterráneo, donde la pareja podría haber celebrado su amor en la más absoluta privacidad. No hubo alfombra roja, ni paparazzi, ni grandes despliegues. Fue algo más personal, más privado. Y esto, de alguna manera, aún lo hizo más especial. Lo más curioso es que, a pesar de la expectación que había en torno a la relación, nadie los vio juntos en público en ese tiempo. Por lo que nos preguntamos, ¿cómo mantuvieron esto en secreto? Bueno, parece que ambos son muy buenos para mantener su vida privada, lejos de los focos y los chismosos. Can, conocido por su profesionalismo y su discreción, siempre ha sido muy cuidadoso con su vida personal, y Demet, aunque más activa en redes sociales, también ha demostrado su capacidad para proteger su intimidad. Mantener un secreto de este calibre durante tanto tiempo, en un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es una hazaña admirable. Después del anuncio del matrimonio, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación. Los fans de todo el mundo expresaron su alegría y les desearon lo mejor. Incluso hubo mensajes de otros actores y actrices, mostrando su apoyo a la pareja. Fue un momento muy emotivo y especial. Actores y actrices con los que habían trabajado, colegas de profesión, y hasta algunos rostros conocidos de Hollywood enviaron sus mejores deseos a la pareja. La industria del entretenimiento unida en este momento de celebración. La noticia del matrimonio también generó un renovado interés en Pájaro Soñador. Las búsquedas de la serie en plataformas de streaming y en canales de televisión se dispararon. Los fans, ávidos de revivir la magia de Can y Demet en la pantalla, volvieron a sumergirse en las aventuras de Can y Sanem. Las redes sociales se llenaron de escenas icónicas de la serie, de fotos de los actores en el rodaje, y de comentarios nostálgicos sobre el éxito de la serie. La noticia del matrimonio había resucitado la fiebre por Erkencikus, y había consolidado el cariño del público por sus protagonistas. Pero, ¿qué sigue después de la boda? ¿Cómo es la vida de Can y Demet ahora? Aunque han mantenido su vida privada, se les ha visto juntos en algunas ocasiones, disfrutando de su matrimonio. Parece que están muy felices y enamorados. Se les ha visto paseando por las calles de Estambul, cenando en restaurantes románticos y disfrutando de viajes a lugares exóticos. Las fotos que han compartido en redes sociales, siempre con una cuidadosa dosis de discreción, revelan una relación sólida y llena de amor. Han demostrado que, a pesar de la fama y la atención mediática, es posible construir una vida personal feliz y mantener la privacidad que tanto valoran. Y es que esta historia es la demostración de que el amor verdadero existe, y que a veces, las mejores historias son las que se guardan en secreto, aquellas que se construyen en silencio, lejos de las miradas ajenas. Es un recordatorio de que el amor puede ser sorprendente, inesperado y muy, muy hermoso. Es una muestra de que en un mundo donde todo se comparte, donde la vida privada se expone sin pudor, la intimidad y la discreción pueden ser las claves para una felicidad duradera. Es una lección de que el amor verdadero puede resistir el paso del tiempo y las presiones de la fama, y que el final feliz no siempre se encuentra en la pantalla, sino en la vida real. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cuento de hadas moderno, una romántica historia de amor que ha cautivado a millones de personas. Es una prueba de que el amor, cuando es genuino y profundo, puede superar cualquier obstáculo, y que la felicidad puede encontrarse en los lugares más inesperados. Es una historia que nos recuerda que a veces, los secretos son los que hacen que las historias de amor sean aún más especiales. Y ahora, después de esta reveladora información, es hora de agradecerles por estar aquí, por sintonizar mi canal. Espero que les haya gustado este vídeo.
Fue un placer compartir esta noticia con ustedes. He intentado reunir la mayor cantidad de información posible, basándome en las fuentes disponibles, pero por supuesto siempre hay espacio para la especulación y la imaginación. La historia de Khan y de Met es un tema fascinante y siempre es un placer sumergirse en el mundo del espectáculo y compartirlo con ustedes. Espero que se hayan quedado tan impactados como yo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué esperan de su futuro juntos? ¿Creen que nos darán más sorpresas en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios, así que déjenmelos en la sección de abajo. Compartan sus opiniones. Sus teorías, todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido. Recuerden que estaré subiendo más vídeos sobre noticias del mundo del espectáculo, así que no se pierdan las actualizaciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.